Daremos comienzo con la clase número 14 de Jeremías. Comenzaremos estudiando el capítulo 27. El tema central del capítulo 7 es la cuerda y el yugo. Primero, profetiza por medio de la parábola de la cuerda y el yugo acerca del yugo de Babilonia que llevará Judá. Versículo 1 al 7. Segundo, Dios enviará castigo si no llevan el yugo de Babilonia. Versículo 8 al 13. Tercero, si escuchan las palabras de los falsos profetas, la ciudad quedará desolada. Versículo 14 al 17. Cuarto, profetiza acerca del traslado de los utensilios del templo a Babilonia. Versículo 18 al 22. Versículo 1, leamos. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías estas palabras del Señor. En algunas versiones, como la Reina Valera 60, aparece aquí Joacim en lugar de Sedequías. La persona que se debe mencionar es a Sedequías. Si vemos en los versículos, capítulo 27, versículo 3, versículo 12, versículo 20, capítulo 28, versículo 1, se refiere al rey Sedequías. Esto sucedió que algunos que han copiado la Biblia lo han copiado mal. Por lo tanto, la versión original es al comienzo del reinado de Sedequías. Versículos 2 y 3. Así me dijo el Señor: hazte un yugo y unas correas y póntelo sobre el cuello, y envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén, para ver a Sedequías, rey de Judá. Dios le dijo a Jeremías: hazte un yugo y unas correas y póntelos sobre el cuello para ver a Sedequías, rey de Judá. Y también que vaya a profetizar a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Que fuera a profetizarles a los mensajeros que habían venido. Que fueran a hablarle a los mensajeros. Sedequías, junto a los mensajeros, quiso ponerse de acuerdo para protestar contra Babilonia. Pero Dios les enseñó por medio de Jeremías a estos países que debían llevar el yugo de Babilonia. Versículo 5. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Digan a sus señores: yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselo a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Dios, con su poder y fuerza, entregaría a Babilonia todas las naciones, que entregaría todas las naciones en las manos del rey de Babilonia.
Aquí Dios llama al rey de Babilonia mi siervo. Dios a veces usa reyes incrédulos del mundo para castigar a otras naciones. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. De vez en cuando puede utilizar a los reyes de países gentiles como vara para castigar al pueblo escogido. Nosotros debemos llevar bien el yugo que Dios nos puso. Versículo 8. Si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Dijo que los países que no quieran llevar el yugo de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, porque es voluntad de Dios que lleven el yugo de Babilonia. Es obedecer a la voluntad de Dios, porque cuando lleva el yugo se rompe el orgullo y se vuelve humilde. Se arrepienten y se vuelven a Dios. Versículo 9. Por tanto, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Dios dijo que no escucharan las palabras de los falsos profetas, ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros. Ellos profetizaban mentiras. Al final, todos los que habían escuchado las palabras de los falsos profetas terminaron recibiendo juicio. Versículo 11. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. Pero Dios dijo que a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. Si obedecen al mandato de Dios y llevan bien el yugo de Babilonia, les iría bien, pero, en cambio, el que no quiera llevar el yugo de Babilonia, morirían a espada, hambre y pestilencia. Nosotros, hoy en día, debemos llevar bien el yugo que Dios nos puso. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y debemos tener una fe de servicio como la de un siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Pero si no llevamos el yugo que Dios nos ata, en lugar de eso, llevaremos el yugo de hierro. Versículo 28, capítulo 28, versículo 13. Por lo tanto, nosotros debemos llevar bien el yugo del Evangelio, el yugo de la Iglesia. Debemos llevar bien el yugo de la familia y trabajo.
También con respecto a la tarea de la iglesia de evangelizar, de ir de visitas, enseñar en la escuela dominical, dar bien el culto, en edificar el templo, etc. Versículo 14. No le hagan caso a las palabras de los profetas que le dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que les profetizan son mentiras. Dios le dijo por medio de Jeremías que no escucharan las palabras de los falsos profetas. Le dijo al rey y al pueblo: no le hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que les profetizan son mentiras. Los falsos profetas dijeron que no llevaran el yugo de Babilonia. Pero Dios le dijo que sacaría a todos los falsos profetas y los destruirían. Aquí, en los versículos 16 y 17, dijo que no escuchara las profecías de los falsos profetas. Las palabras de los falsos profetas no se cumplen. Al final, como Dios había dicho y como Jeremías había dicho, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Capítulo 29, versículo 10. Versículo 18. Si de veras son profetas y tienen palabras del Señor, que le supliquen al Señor Todopoderoso que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del Señor, y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Si los falsos profetas hubieran sido verdaderos profetas, habrían dicho que orarían a Dios. La mentira de los falsos profetas siempre se desvelan pasado poco tiempo. Los falsos profetas dijeron que Jerusalén no se destruiría, pero Dios les había dicho que serían deportados a Babilonia y que todos los utensilios del templo iban a ser llevados todos a Babilonia. Por lo que las oraciones de los falsos profetas se demostró que son falsos. Al final se cumplió lo que Dios les había dicho. Continuaremos con el estudio del capítulo 28. El tema central del capítulo 28 es el yugo de madera y el yugo de hierro. Primero, el falso profeta dijo que después de 2 años Judá volvería de su cautiverio. Versículo 1 al 4. Segundo, como las palabras de un verdadero profeta se cumplen, todos lo llegarán a conocer. Versículos 5 al 11. Tercero, si quiebran el yugo de madera, vendría el yugo de hierro. Versículo 12 al 14. Cuarto, dijo que arrasaría de la tierra al falso profeta Hananías. Versículo 15 al 17. Leamos el versículo 1. En el 5º mes de ese mismo año cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: profetiza el falso profeta
Hananías en el tiempo del rey Sedequías. Este hombre dijo que Dios dijo: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Y en el versículo 3 dijo que dentro de 2 años volveré a este lugar. El falso profeta Hananías, usando el nombre de Dios, habló como si él fuese el verdadero profeta y dijo que Judá volvería dentro de 2 años. Pero Jeremías había dicho que volverían en 70 años. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la palabra correcta? El falso profeta dijo que volvería en 2 años y el verdadero profeta dijo que volverían después de 70 años de cautiverio. Pero el pueblo no supieron discernir entre los dos. Nosotros debemos saber discernir entre las palabras del falso profeta y del verdadero profeta. En el pensar del pueblo es más agradable escuchar las palabras del falso profeta, que es la de volver después de 2 años. Pero eso no era la voluntad de Dios. Versículo 5. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías. Aquí habló Jeremías. Jeremías también le dijo que sería muy bueno si pudiesen volver así de pronto. Jeremías también deseó que el pueblo de Judá volviese pronto a la tierra, pero eso no era la voluntad de Dios. Versículo 7. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Jeremías siguió hablando y dijo: los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdadero enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Los falsos profetas solo dicen hay paz y no guerra. Capítulo 6, versículo 14, capítulo 8, versículo 15. Versículo 9. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Otra cualidad especial de un verdadero profeta es que se cumple todo lo que Dios dice. Si un verdadero profeta recibe la palabra de la paz y profetiza eso, llegará la paz. Pero si un falso profeta, aunque profetice paz, no se cumplirá. Por eso la mentira de los falsos profetas se dará a luz. Deuteronomio capítulo 1,
versículo 22. La cualidad especial entre el verdadero y falso profeta es diferente. Un verdadero profeta profetiza para que se arrepienta. Un falso profeta profeta acorde a su humanidad, pero el verdadero profeta lo hace guiado por el Espíritu Santo. La profecía del falso profeta no se cumple, pero la del verdadero profeta sí. El falso profeta le da más importancia a lo externo, lo ritualista, lo formal. Un verdadero profeta le da más importancia a la salvación y a la vida eterna del alma. Es decir, que el verdadero profeta profetiza la calamidad y se cumple todo lo que el verdadero profeta ha dicho. Versículo 10. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y Hananías dijo que volverían del cautiverio después de 2 años. Jeremías dijo que tomara el yugo de Babilonia sobre el cuello. Capítulo 27, versículo 2. Pero Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y que volverían después de 2 años. Hananías solo dijo que le hubiera gustado escuchar al pueblo. El pueblo no quisieron cargar con el yugo de Babilonia. Por lo tanto, el pueblo prefirieron escuchar lo que el falso profeta decía y no lo que Jeremías les profetizaba. En cualquier época vemos que las personas les gusta que le digan lo que a ellos les agrada. Pero el fiel será bendecido si escucha las palabras del verdadero profeta. ¿Cuál es la manera de poder discernir las mentiras de los falsos profetas? Primero, podemos reconocerlo en base al fundamento bíblico. Si no es acorde a la palabra de la Biblia, es falso profeta. Segundo, el falso profeta es antropocéntrica, humana. Los falsos profetas se centralizan en las cosas del mundo, en las personas. Tercero, podemos identificarlo viendo sus frutos de la profecía. Un buen árbol da buenos frutos, un mal árbol da malos frutos. Aquí Jeremías no peleó, fue por su camino. Jeremías fue manso y humilde. Jeremías no se enojó, ni discutió, ni peleó. Solo dijo lo que tenía que decir. Y luego siguió cumpliendo su llamado. Esto es realmente seguir las huellas de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23.
Versículo 12. Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta. Dios mandó a Jeremías a hablarle a Hananías. Dios le dijo que fuera a decirle a Hananías: tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Cualquiera que quiebre el yugo de madera, Dios le pondrá otra de hierro. Dios le ordenó a Jonás que fuera a anunciar la palabra de Dios a Nínive, pero Jonás no escuchó. Que fuera a Nínive a anunciar la palabra es lo mismo que llevar un yugo de madera. Pero Jonás, tratando de huir, fue tragado por un pez, quedándose en la panza de un gran pez. La panza del pez es el yugo de hierro. Si lo decimos otra vez, ¿cuál es el yugo de madera? Es el yugo que Dios le pone. Ese yugo es fácil de llevar. Lo único que hay que hacer es obedecer y cumplir con el llamado. Segundo, es la cruz que le ha puesto a cada uno. Tercero, es el pequeño castigo para que podamos arrepentirnos. Si llevamos bien el yugo de madera, Dios irá con nosotros y será liviana para cargar. También se nos abrirá las puertas. Pero si no cargamos con el yugo de madera, Dios nos pondrá otra de hierro. No se puede quebrar el yugo de hierro. No se puede hacer nada, ni esto ni lo otro. No se puede escapar del yugo de hierro. El yugo de hierro es un grande y enorme dolor. Por lo tanto, nosotros debemos llevar bien el yugo de madera que Dios nos pone y andar en obediencia. Los que fueron deportados a Babilonia cargaron bien con el yugo de Babilonia. Ellos se arrepintieron y se humillaron. Se rebajaron de la exteriorización, pero ellos se enriquecieron en lo espiritual y recibieron la bendición de Dios. Así que nosotros los fieles debemos cargar bien con el yugo que Dios nos ata. Versículo 15, leamos. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: presta atención, a pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Versículos 16 y 17. Por eso, así dice el Señor: voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor. Este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Que Dios mataría a Hananías, porque Hananías engañó al pueblo con sus mentiras. Hananías mintió diciendo que eran palabras de Dios, aunque no lo eran. Él engañó al pueblo de Dios. Por eso, Dios lo enjuició y muere en julio de ese año. Significa, de esta manera, que los falsos profetas terminarían destruyéndose. Continuaremos con el estudio del capítulo 29. El tema central del capítulo 29 es: busquen a Dios de todo corazón. Primero,
Jeremías le escribe al pueblo de Judá que está en Babilonia una carta. Versículo 1 al 9. Segundo, Dios cuida a los exiliados. Versículo 10 al 14. Tercero, advertencia a los que han quedado en la tierra de Judá. Versículo 15 al 19. Cuarto, serán maldecidos el falso profeta Acab y Sedequías. Versículos 20 al 23. Quinto, es castigado el profeta Semaías por haberse burlado de Jeremías en Babilonia. Versículo 24 al 32. Leamos el versículo 1. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas, y a todo el pueblo de Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Dios profetiza por medio de Jeremías. Jeremías le envía la carta a los exiliados. Le transmitió la voluntad de Dios a los cautivos de Babilonia. Versículo 2. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. Cuando Jeremías había enviado la carta, fue después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes. Aquí Jeconías es el rey Joaquín. Jeconías es Joaquín. En la segunda deportación fue llevado a Babilonia. En el año 597 a.C. fueron llevados cautivos muchas personas influyentes, capacitados. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 24, 8 al 17. También fueron llevados eunucos, artesanos y herreros, gentes con mucha capacidad artística y técnicas. Versículo 3. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: la carta fue enviada por medio de dos mensajeros, Elasá y Gemarías. Fue tiempo que ellos estaban llevando la carta a Babilonia. Y de paso, Jeremías también les envió la carta por ellos. Safán estuvo junto al rey Josías cuando había realizado la reforma religiosa. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Gilquías ayudó al rey Josías.
Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 12. Envía la carta por medio de sus hijos. Versículo 4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Jeremías transmitió la voluntad de Dios por medio de esta carta a los exiliados de Babilonia. Versículo 5. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Dijo que construyeran casas y las habitara. Los falsos profetas habían dicho que muy pronto iban a volver a la tierra de Judá. Por eso el pueblo no estaban construyendo casa ni pensando quedarse a vivir, solo estaban esperanzados. Pero Jeremías les estaba diciendo que vivieran en esa tierra con tranquilidad. Debemos ser eficientes en nuestros trabajos y empleos. Aunque digan que mañana se destruya el mundo, hay que sembrar el manzano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Versículo 6. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Luego dijo que se casasen y tengan hijos. Que se casen bien. Que formasen familias de fe. Para que los hijos le vayan bien y les vayan en la vida de fe. Luego en el versículo 7, tercero, dijo que pidan, oren por el bienestar de esa ciudad, que orasen por ese país, que oren por Babilonia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Nosotros debemos orar por el bienestar del país y la ciudad. Si el país está en paz, podremos tener libertad religiosa y podremos salir a evangelizar. Cuarto, que no sean engañados por los falsos profetas. Capítulo 29, versículos 8 y 9. Los falsos profetas habían dicho que volverían después de 2 años. Capítulo 28, versículo 3. Que ahora debían escuchar a Jeremías y permanecer durante 70 años en Babilonia como cautivos. Jeremías proclamó bien la voluntad de Dios. Nosotros también debemos llevar bien nuestra vida de fe, sabiendo que es la voluntad de Dios, sea cual sea la situación. Versículo 10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Dios le dijo que si soportaban bien los 70 años de cautiverio, iba a hacer volver. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si el pueblo se arrepentían, se humillaban
y recibían la prueba allí en el país de Babilonia, recibirían bendición. Nosotros debemos confiar en la promesa de Dios y cargar bien con el yugo que Dios nos ha atado. Ezequiel capítulo 18, versículo 13. Dios nos quiere bendecir, probando, haciéndonos humildes. Tal vez veamos por ahora a la tribulación algo difícil y pensemos que eso sea la calamidad. Pero después de que haya pasado la tribulación, Dios nos dará paz y esperanza. Versículo 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Dios dijo que entonces, si entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, yo los escucharé, que escucharán nuestras oraciones. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es importante buscar a Dios de todo corazón. Debemos confiar plenamente e invocar su nombre. Si vemos en el versículo 14, dijo, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Por lo tanto, nosotros debemos entrar en nuestro aposento secreto y buscar a Dios y confiar en Él. También tener la esperanza de que nos hará volver de nuestra cautividad. Versículo 15. Ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Algunos de los que estaban en Babilonia dijeron, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Pero si vemos en el versículo 21, esos profetas eran falsos. Fueron Acab y Sedequías. El motivo de su caída fue que ellos no escucharon la palabra de verdaderos profetas que Dios había enviado. Es más, porque habían escuchado las palabras del falso profeta, fueron destruidos. Ellos no habían escuchado la voz del verdadero profeta, sino que escucharon las palabras de los falsos profetas. Versículos 20 y 21. Pero ahora todos ustedes, los exiliados, les hice deportar de Jerusalén a Babilonia. Obedezcan mi palabra. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Maseías, que les profetizan una mentira en mi nombre. Voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus propios ojos. Aparecen aquí los profetas Acab y Sedequías. Profetizaron mentiras. Por lo tanto, Dios les dijo que iba a enjuiciarlos y a matarlos. De esta manera, Dios enjuició a los falsos profetas. Versículo 24. También a Semaías, hijo de
Negelán le comunicarás. Aquí se menciona al falso profeta Semaías que estaba en Babilonia. Como Semaías había blasfemiado a Jeremías, recibe castigo de Dios. Semaías, al igual que Acab y Sedequías, fue político, religioso y moralmente mal falso profeta. Pero este Semaías calumnió a Jeremías. Jeremías había dicho a los que estaban en Babilonia que plantaran huertos y comieran de sus frutos. Versículo 4 al 7. Si vemos en los versículos 29 al 32, hace notar que Semaías fue un falso profeta. Hizo que el pueblo creyera en mentiras. Por lo que en el versículo 32 vemos cómo Semaías y sus hijos son castigados por Dios. En toda época existen los falsos profetas, también verdaderos profetas. Pero al final se revela la verdad de los falsos profetas y serán enjuiciados por Dios. Y también se revelará la verdad de los verdaderos profetas, porque las profecías de los verdaderos profetas, como es mensaje de Dios, al final se cumplirán. Por lo que nosotros debemos seguir las palabras del verdadero profeta. Concluimos con la clase número 14 de Jeremías. Muchas gracias.